Hola, ¿qué tal gente de YouTube? Bienvenidos a este nuevo video del curso de TK Inter, donde vamos a empezar con nuestro primer ejercicio, que como ya vieron en el video pasado, pues al final terminó siendo modificado un poco. En este caso, el programa que nosotros vamos a realizar ya lo tengo acá hecho, entonces lo que voy a hacer va a ser mostrarlo, por lo menos el programa viejo, y es esta ventana de aquí, ¿ok? En este caso, los ejercicios yo lo estoy sacando de un libro que se llama Desarrollo de aplicaciones C# con Microsoft Visual Studio.net, ¿no? Que es una plataforma donde yo empecé con lo de las interfaces gráficas. El ejercicio nos dice lo siguiente: consiste en realizar una aplicación en la que aparezca un texto de prueba cuyas características se puedan modificar utilizando diferentes botones. Entonces las posibles modificaciones van a ser el color del texto, la fuente y el tamaño. Además de poder cambiar como el estilo o el modo de texto, negrita, cursiva, tachada, subrayado. Entonces, ya es, como digo, esta es la aplicación y vamos a verlo, ¿no? Algo así es a lo que pretendemos llegar. Ok, poder modificar el texto, el tamaño, la fuente, que esté subrayado, tachado, en cursivo, ¿sí? Y los colores. La aplicación en sí también tiene bastantes problemas, se darán cuenta, pero la idea es empezar a relacionar botones, labels, que son elementos que ya estuvimos viendo, ¿no? Y empezar a darle funcionalidad, no simplemente tener un botón ahí, sino ya tener algo de función. Entonces, para no alargarnos tanto, vamos a empezar con esto. Entonces vamos a ir a nuestro archivo y vamos a empezar, ¿no? Recordar que yo estoy utilizando ya una plantilla que estuvimos viendo en los primeros videos. Entonces vamos a ello. Entonces vamos a minimizar esto y trabajar así, ¿ok? Entonces lo primero que vamos a tener que hacer es generar la etiqueta de la parte de arriba. También mencionar que vamos a trabajar con grid, que no lo hemos visto, pero lo vamos a empezar a aplicar en este ejercicio. Entonces primero self lbl igual a ttk.label y vamos a darle sus propiedades, ¿no? Se va a colocar en ese frame. El texto que va a tener va a ser pues texto de prueba. ¿Qué más? Y vamos a darle pues unos parámetros iniciales. En este caso va a ser Arial 12, ¿ok? Muy bien. Ahora también vamos a tener que colocarla. Entonces self.lbl igual, más bien, .grid, y la vamos a poner en la parte de arriba. En este caso es column 1, row 0, y vamos a darle una separación entre arriba y abajo de 20. Ok, vamos a ver cómo lo genera. Ok, como pueden ver, en este caso lo pone completamente a la derecha, a la izquierda, porque todavía nos faltan elementos. Ok, porque la idea es que quede centrado, por eso puse columna 1. Las columnas empiezan en la 0, 1 y 2, ¿no? Entonces vamos a dejarlo así, vamos a seguir escribiendo. Ahora, él nos pide una fila que sea completamente para el control de los colores. Entonces son funciones que tienen exactamente el mismo propósito. O sea, todos los botones van a ser iguales, excepto que van a cambiar solamente en el color. Entonces lo que voy a hacer va a ser una función que se llama btn color. Okay, recordar que yo trabajo con programación orientada a objetos, entonces tengo que pasarle el self. Hago la estructura .button y empezamos. La pantalla va a ser la misma, self, el texto. Ok, va a ser uno de los primeros parámetros que le voy a tener que pasar. Vamos a ponerle aquí txt
¿Qué más? El comando. Vamos a usar una función lambda. Y en este caso va a ser la modificación self.lbl.config. Y aquí va el foreground. Y va a recibir como parámetro el color. Ok, entonces texto, color. Y me parece que sería todo. Vamos a colocarlo. Va a ser grid. Y va a ser la columna. Va a ser un parámetro. Ahorita lo pongo. Fila. Va a ser un parámetro también. Y la separación patya de 15. Y también va a tener una en X. Vamos a ponerle padx de 50. ¿Okay? Esto al final de cuentas yo ya lo tengo pensado. ¿Ok? Entonces, si a ustedes les gustaría tener a lo mejor la ventana más chica o menos separaciones, pues sería ir jugando con el programa. En este caso, pues yo estas medidas ya las tengo yo calculadas, ¿no? O puestas para que quede bien. Entonces, ocupo pasar el parámetro de la columna y el parámetro de la fila. Con eso ya estaría nuestra función para poder modificar los colores. Ahora, self.buttonColor y simplemente es pasarle los parámetros. Primer color es rojo y le tengo que pasar como parámetro red. La columna va a ser la 0, coma, y la fila va a ser la 1. ¿Okay? Piénselo como si fuera un Excel. De hecho, lo voy a intentar mostrar a lo mejor del lado derecho. Voy a poner una cuadrícula para que más o menos imaginen cómo es que está sucediendo esto. Y pues va a tocar hacer exactamente lo mismo para los demás. Entonces voy a acelerar esta parte. Y bueno, aquí ya los tenemos los 4 botones. Llaman a la función, se le asignan los parámetros y se genera el botón. ¿Ok? Lo que cambia es el texto del botón, la propiedad del color en sí mismo. La columna se mantiene porque es una sola columna, o sea, esos botones están sobre esa misma columna. Y lo único que cambia pues es la fila, ¿no? Se van repartiendo. Entonces vamos a cargar el programa y vamos a ver cómo queda. ¿Ok? Y así se va viendo. Como pueden ver, el texto de prueba ya quedó centrado porque ahora sí que existen elementos en la columna 0. El texto se coloca en la columna 1 y pues queda centrado. O vamos a ver la funcionalidad. Como pueden ver, pues cambia de color, ¿no? Cuando presiono el botón. Perfecto, entonces lo que sigue va a ser los botones para... Vamos a comentar por aquí que estos son los colores. Y lo que sigue son el tipo de fuente. Vamos a ponerle fuente. Y va a ocurrir lo mismo. En este caso podemos cambiar entre Arial y Courier. Son 2 botones. Se puede hacer también una función o podemos ponerlos directamente. En este caso, pues para seguir un poco con el ejemplo, vamos a hacer una función, aunque a lo mejor no sería tan necesario. Vamos a ponerle btn style y self, 2 puntos, y vamos a empezar. Aunque realmente vamos a hacer esto. Self de base, trabajamos con programación orientada a objetos. El botón va a tener un texto. Yo sé que va a tener un estilo, bueno, una fuente. Y va a tener una columna y una fila, ¿no? Entonces los voy a pasar de una vez. ttk.button self, texto va a ser text. ¿Y qué más? El command va a ser igual a un lambda, 2 puntos, self.lbl.config. Y en este caso va a ser font. Y tenemos que pasarle como parámetro el estilo y un tamaño para que se conserve, ¿no? El estilo y dentro un tamaño. En este caso vamos a ponerle self.tamaño. ¿Ok? ¿Por qué? Cuando nosotros
pulsemos el botón de fuente, queremos que por lo menos conserve ese tamaño. El programa tiene varios errores, pero pues por lo menos este se puede corregir fácilmente, ¿no? Pasándole la variable tamaño. De lo contrario, cuando nosotros pulsemos el botón de Arial o el botón de Courier para cambiar la fuente, el tamaño se va a perder. Si nosotros antes aumentamos el tamaño y luego pulsamos esos botones, el tamaño se pierde. Entonces, ok, lo que voy a hacer va a ser copiar esa variable y la vamos a subir para arriba. Yo aquí ya tengo un espacio y la vamos a inicializar en 12. Ok, simplemente. ¿Qué más? Vamos a posicionarlo. Va a ser un grid. Y va a ser la columna, que va a ser esta variable de aquí. Filas, y vamos a darle pues unas características que son iguales a las anteriores. Un pad X de 50 y un pad Y de 15. Ya tenemos nuestro botón de estilos. Vamos a colocarlo. Self.btn estilos. Texto, en este caso pues va a ser Arial. El parámetro que le voy a pasar pues va a ser Arial. Y filas y columnas. Vamos a cambiar de columna a la 1 y va a estar en la fila 1. En este caso pues son solamente dos. Voy a copiar y pegar este tramo. Y vamos a ver cómo se escribe Courier. Ok. Courier. Y así. Simplemente que este va a estar en la fila 2. Ok, vamos a ver cómo queda. Ahí está, ¿no? Como pueden ver, ahora hace ese cambio de fuente. Después vienen 3 funciones que son para aumentar el tamaño, para disminuir el tamaño y para cerrar la aplicación. Vamos a abrirla. Como pueden ver, tamaños y para salir. Entonces, lo siguiente, lo que es para modificar el tamaño, va a ser algo complejo porque vamos a trabajar con varias cosas. Primero necesitamos, va a ser una función que nos retorne el botón. Y luego vamos a tener que hacer una función para el manejo de los tamaños. ¿Okay? Entonces cuando yo pulse ese botón va a llamar a una función y dentro de esa función se va a hacer el cambio de tamaño. Esa es la idea, o por lo menos yo lo pensé de esa forma. Al final de cuentas, como digo, existen ya varias estructuras. Por ejemplo, aquí lo que hice fue algo similar. Y puse el botón, un botón, y se le asigna una función. El otro botón se le asigna otra función. En este caso, pues lo intenté simplificar un poco. Ok. Entonces, son 2 botones. Vamos a crear una función, ¿no? Vamos a empezar por ahí. Def va a ser btn size self. Ok, necesito el texto, necesito la operación y columna y fila. Empiezo a generar el botón, las mismas estructuras de siempre. En este caso texto, command. En este caso vamos a dejarlo de momento así, luego ahorita lo pongo. Y el grid, columna, fila, pad X y pad Y de 15. Ok. ¿Dónde vamos a utilizar este parámetro de operación? En comando. Entonces va a ser un lambda que va a llamar a una función de self. Punto. Vamos a ponerle change size y ahí se la vamos a pasar. ¿Ok?
Entonces, yo voy a tener un botón con una función. Esa función que va a realizar, vamos a tener que crearla. Vamos a darle el nombre que le dimos allá. Size. Self, 2 puntos. Y va a recibir el parámetro de la operación. Ok. Aquí vamos a tener pues varias opciones. De hecho es bastante sencillo. Van a ser dos if, un if, que va a decir si la operación es igual a el signo más, como string. También perfectamente pude haber puesto un 1 o una palabra. Incluso podemos decirle así, o sea, pasarle que es una suma. Entonces lo que va a realizar es lo siguiente. Va a ser self.tamaño igual a self.tamaño más 1. Ok, lo que está haciendo es modificar esa variable que yo creé antes y le está sumando en 1 el tamaño. En caso contrario, pues va a ser self.tamaño igual a self.tamaño menos 1. En caso contrario, pues lo va a reducir. Ahora, ya modifiqué la variable. Ahora hay que asignársela a nuestro texto. Entonces va a ser self.lbl.config y va a ser un font. Vamos a ponerle que va a ser Arial. O sea, cuando modifiquemos el tamaño se va a perder la fuente. Detalle ahí. Self.tamaño, ¿no? Listo. Con esto ya debería funcionar eso de ahí. Error mío porque aún no los he colocado. O sea, ya creé las funciones y todo, pero no los he colocado en mi ventana. En este caso va a ser tamaño. Self.button size. Recibe como parámetro el texto, que va a ser tamaño más. Recibe la operación, que es un string que dice suma. Y va a recibir como parámetro columnas y filas. Entonces va a ser columna 1, 3. Y listo. Hacemos lo mismo para el siguiente botón. Size. Tamaño, signo de menos. En este caso pues vamos a ponerle resta 1,4. Aquí por ejemplo estoy poniendo resta, pero realmente no importa. Con cualquier otro valor que le esté poniendo debería funcionar, pero así tenemos algo de orden. Y ya aprovechando, vamos a generar el último elemento de esa columna directamente aquí. Se va a colocar en la ventana. El texto que va a tener va a ser salir. Va a tener coma. Va a ser un lambda, 2 puntos, self.destroy. Lo vamos a colocar con un grid. Column. Ok, escribí mal grid. Ahí está. Column va a ser la 1. La fila va a ser la 5. Pad X de 50 y pad Y de 15. Listo. Sí. Entonces vamos a ver cómo se ve nuestra ventana. Y ahí está. Ahora podemos ampliar, reducir el texto y salir. El de salir no funcionó. ¿Por qué? Ok, porque no se ocupa un lambda. Ok, error mío. Vamos a volver a hacer la prueba. Perfecto. Por último, pues ya nos queda simplemente la parte del tachado, subrayado y todo ese tipo de cosas, que lo vamos a manejar también como en dos partes.
vamos a generar una función para el botón y después vamos a añadir una función para hacer los cambios. Para esta parte de aquí se va a ocupar una función extra, que es esta de acá arriba, tkinter.font as tkfont, ¿no? Igual va a estar apareciendo por alguna de estas partes. Y vamos para hacerlo, ¿ok? Entonces vamos a empezar igual, def btn, vamos a llamarlo marcas, yo lo llamé así. btn mark self, dos puntos, y empezamos ttk.button, la misma estructura. En este caso va a ser, se va a colocar en la pantalla texto txt, command va a ser lambda, dos puntos, self punto mark, y le vamos a pasar pues una operación, coma, ok. Entonces recibe el texto y recibe la operación, va a recibir la columna y la fila. Punto grid, columna, fila, pad X y pad Y, de siempre, de manual, para este caso, ¿no? Ok, son las mismas propiedades que todos usan. ¿Qué más? Y ya estaría. Ahora ocupo generar la función de la marca. Ok, esta de aquí, que es la que me va a producir los cambios. Esta función de button mark o btn mark me genera el botón, pero quien va a hacer la funcionalidad va a ser la de mark. Entonces la voy a hacer aquí, mark self, dos puntos, y además va a recibir la operación. Ok. Similar, va a ser un if, operación igual a 1. En este caso voy a usar números, puede ser un string o cualquier otra cosa que lo identifique de mejor manera. Vamos a hacerlo con números para variarle al anterior. self.lbl.config, en este caso va a ser font, y aquí es donde se utiliza esa librería extra, tkfont, font, paréntesis, pasamos el tamaño, que ya tenemos una variable, self.tamaño, coma, y weight le ponemos bold. Este caso va a ser para la negrita, ok. Y ahora nos toca pues copiar más o menos la misma estructura una y otra vez. El if op igual a 2 puntos, y es la misma estructura con un cambio al final. En vez de weight, en vez de ese último parámetro, va a ser slant igual a italic, y va a ser lo mismo. Vamos a copiar, son opción 3 y opción 4. Cambiamos los valores, 3, 4. Para el subrayado pues es underline, le ponemos true. Y para el tachado es sobre strike, y también lo ponemos en true. Y listo, ya con esto hacemos el manejo de esa operación, ¿no? De los cambios de marcas. Todavía no van a aparecer hasta que los coloque. Entonces vamos a terminar ya con eso. Self.btn mark, parámetros. Primero va a recibir el texto, que va a ser la negrita, coma, la opción va a ser la 1 y va a estar en la columna 3, fila 1. Y voy a copiar esto.
Y aquí está, ¿no? Ya todo acomodado. La cursiva recibe el parámetro 1, la negrita el parámetro 1, la cursiva el parámetro 2, subrayado el parámetro 3, tachado el parámetro 4. Se mantienen todos en la columna 3 y lo único que va cambiando es la fila, ¿no? Entonces, vamos a compilar. Y ahí está. Ok. Y como pueden ver, pues ya se pueden hacer todas las modificaciones. Como digo, tiene algunos problemas, ¿no? Donde pues ciertas propiedades no se mantienen. Por ejemplo, al aumentar de texto. Como pueden ver, al aumentar el tamaño del texto, todas las propiedades se pierden. Para resolver esto, lo que ocuparíamos es la manera de identificar cuándo tiene una de estas propiedades y al momento de aumentar el tamaño, recuperarlas y asignárselas para que mantenga esos estilos. Pero bueno, al final este es un ejercicio de prueba, que la idea es simplemente ir relacionándose con los elementos y hacer cosas. Entonces no hace falta que sea tan perfecto, o sea, que tenga todo solucionado, simplemente ir comprendiendo, ¿no? Porque tiene lo mismo, por ejemplo, tiene este problema. El texto se va haciendo más grande y va haciendo que esa columna se haga más grande, lo que provoca que todos mis elementos se desplacen. Y si esto se puede solucionar, podríamos añadir un tope, podríamos poner ciertas protecciones para que el usuario no pueda hacerlo tan grande que desplace otros elementos. Entonces son cosas que se van a ir pensando y a medida que tú haces programas vas pensando en estos problemas y se van dando soluciones. Pero bueno, de momento eso sería todo por este video. El ejercicio es bastante sencillo. No sabría decir si dejar el código o algo así. Si se puede, tal vez. Si no, pues a lo mejor buscaré la forma de ir haciendo una carpeta en GitHub. Nunca lo he usado, pero a lo mejor ir dejando los programas ahí. Y bueno, nada más. Sería todo por este video. Adiós.